Se suponía que iba a ser un nuevo eje de aliados capaces de desafiar el dominio occidental. Un colectivo de países todos influenciados por Rusia, que Vladimir Putin podría usar para fortalecer sus amenazas contra Occidente y luchar por lo que él considera su lugar legítimo en la cima de la mesa geopolítica a través de alianzas cuidadosamente elegidas. Vladimir Putin pensó que poco a poco se estaba maniobrando a sí mismo hacia una posición que haría que Rusia se convirtiera en la nación más dominante del mundo. Vladimir Putin estaba equivocado. El líder de Rusia acaba de soportar una semana infernal en la que sus aliados han caído como moscas. Primero, fue el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Después, Irán. El régimen iraní se está derrumbando mientras el país cae en el caos en medio de protestas masivas. Por más de una semana, el régimen iraní ha enfrentado protestas debido al enojo por la economía fallida del país. Y según la British Broadcasting Corporation, no parece que esas protestas vayan a terminar pronto. Activistas de derechos humanos dicen que en la semana previa al 5 de enero, hubo protestas en 26 de las 31 provincias de Irán. Irán no ha logrado calmar la indignación masiva. Desafortunadamente, hasta 35 personas han muerto. Sin embargo, esto está lejos del tipo de represión brutal que el régimen del país tendría que llevar a cabo para silenciar por la fuerza a su propio pueblo. Las protestas iniciaron el 28 de diciembre, cuando comerciantes iraníes tomaron las calles de Teherán por la situación del rial. Cayendo bruscamente en valor frente al dólar estadounidense, la moneda ha caído a mínimos históricos, y lo ha hecho en un momento en que la inflación en Irán ha subido hasta un 40%, mientras que las sanciones implementadas para detener el programa nuclear iraní afectan fuertemente. La inflación de alimentos supera el 70%, y la British Broadcasting Corporation informa que otros productos básicos subieron hasta 110%. Poco después, los comerciantes salieron a las calles y los estudiantes universitarios y otras personas en contra del régimen se unieron a ellos. Las multitudes corean consignas como «Muerte al dictador», con estas palabras dirigidas directamente al líder supremo de Irán, Ali Khamenei. Estas protestas han sacudido al régimen iraní profundamente, convirtiéndose en un evento sísmico que afecta a Khamenei y sus aliados, mientras el país que lideran atraviesa su mayor debilidad en años. La corrupción es otro problema importante. Según la British Broadcasting Corporation, los casos de corrupción en tribunales iraníes con altos funcionarios y sus familias han aumentado la indignación pública y la creencia de que parte de la élite gobernante aprovecha la crisis, según el medio. Para el iraní promedio, parece haber una sensación de que algunos altos funcionarios están usando las sanciones para asegurar acuerdos especiales que les permiten controlar las importaciones, exportaciones y el movimiento de petróleo, en lo que equivale a una forma de lavado de dinero que enriquece a los de arriba, mientras que el iraní promedio lucha. Todas estas presiones se han estado acumulando desde hace mucho tiempo. Han surgido protestas que amenazan el régimen de Khamenei. No es la primera vez que el pueblo iraní protesta contra sus líderes. Como indica Al Jazeera en un informe del 5 de enero, las protestas fueron abundantes después de la revolución iraní, lo que llevó a miles de personas a marchar por las calles desde 1979 hasta finales de la década de 1990. Las protestas estudiantiles y reformistas fueron en 1999 y a inicios de los 2000, seguidas por el movimiento verde de Irán en 2009 y 2010. El levantamiento de Mahsa Amini en 2022 provocó nuevas protestas cuando iraníes indignados reaccionaron por su muerte bajo custodia policial. Sin embargo, estas protestas, las más graves desde el levantamiento de Amini, parecen ser distintas. Algunas caras en la multitud son las mismas de años anteriores, pero el régimen de Irán ya no logra silenciar a quienes buscan deshacerse de Khamenei. Levantamientos que en el pasado han llevado a la muerte de cientos y al arresto de muchos miles más, ahora están ocurriendo, en gran medida sin ser detenidos. La gran pregunta es ¿por qué? Irán Internacional sugirió posibles respuestas en un informe del 2 de enero, señalando que varios expertos consideran que las protestas han evidenciado a un régimen al borde del colapso. El medio señala que algunos expertos creen que estas protestas erosionarán gradualmente la capacidad del régimen Khmer para gobernar. Esto inevitablemente destruirá todo el sistema construido por el líder supremo de Irán. El detonante de ese colapso serán los problemas económicos que ya has mencionado. Dani Sitranovich, ex jefe de la rama iraní de la inteligencia militar de Israel, afirma que el régimen de Khamenei está limitado por no poder resolver estos problemas económicos. Sitranovich afirma que el régimen enfrenta el problema de no tener una solución mágica para la economía en Irán. Un arreglo temporal no será útil, pues el problema seguirá, afirma el experto en inteligencia.
Otro experto, Alex Fatanka, del Instituto de Medio Oriente, agrega eso. El ánimo entre las élites de Irán muestra que no quieren ni pueden enfrentar lo que pasa en las calles. Fatanka afirma que nunca había visto tanta desesperanza en el régimen iraní. Tal desesperanza podría llevar a Irán aún más cerca de un cambio de régimen. A medida que la élite del país comienza a pelear entre sí para resolver rivalidades internas, quizás cometan errores que agreguen más leña a un fuego que ya está ardiendo. Un artículo de opinión del 4 de enero de Daniel M. Rosen en The Jerusalem Post señala que el régimen de Irán enfrenta más preocupaciones que solo la economía. Afirma que la base ideológica que sostiene al régimen ha desaparecido. Con ello también se ha perdido la base popular y tal vez el apoyo del ejército iraní. Este momento se parece a un falso profeta, cuyas promesas de salvación son vacías. El gobierno de la República Islámica durante mucho tiempo justifica los sacrificios extraordinarios que exige a sus ciudadanos, la sangre y las dificultades económicas como contribuciones a un propósito superior. El avance de la ideología islamista que puede destruir a Israel y desafiar a Occidente, dice Rosen. El régimen de Jamenei no ha recibido recompensa por los sacrificios que pidió. Irán no es más desafiante para Occidente que antes. Es más débil, como muestran las dificultades económicas y el fracaso de Irán al defenderse de los ataques aéreos de Israel y Estados Unidos en 2025. El medio sostiene repetidamente que el régimen de Khamenei ha demostrado que sus afirmaciones son falsas. La inflación masiva podría ser el factor que colapse a un camello ya agobiado por falsas promesas. Pero quizás el mayor asesino de cualquier esperanza que tenga el régimen de Irán de recuperarse es ese. Parece no haber ninguna solución para los problemas económicos que provocan el descontento que vemos ahora. Esa parece ser la opinión colectiva de quienes salen a las calles, según Kashra Karadaghi, estudiante de doctorado en ciencias políticas en la Universidad de Florida Central. Deutsche Welle comenta a Deutsche Welle: cuando el costo de vida sube pero los ingresos y la seguridad laboral no, las quejas por el sustento pronto se transforman en insatisfacción. La crisis económica ocurre mientras la confianza en la capacidad del gobierno para controlar la inflación y dar estabilidad se ha erosionado. La falta de confianza es a lo que todo se reduce. Khamenei ha evitado ser derrocado pese a las numerosas promesas incumplidas de su régimen. Si sumas corrupción, debilidad militar y presiones económicas, resultan muchas promesas incumplidas rápidamente. Eso hizo que la paciencia del pueblo iraní se agotara. A pesar de estos problemas, el régimen de Irán aún debería poder hacer algo, aunque eso implique reprimir las protestas hasta destruirlas. Eso al menos le daría tiempo, y quizá permitiría a Khamenei intimidar al pueblo iraní para que se someta, pero tampoco es una opción. ¿Y por qué no lo es? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado muy claro que Estados Unidos responderá si el régimen de Irán intenta sofocar estas protestas con violencia. Justo al día siguiente de la operación militar en la que Estados Unidos derrocó a Maduro de Venezuela, Trump habló sobre lo que está ocurriendo en Irán, y al hacerlo, lanzó una advertencia que ha limitado severamente las opciones del régimen de Khamenei. Lo estamos observando muy de cerca. Si empiezan a matar gente como lo han hecho en el pasado, creo que van a ser golpeados muy fuerte por Estados Unidos, dijo Trump a los reporteros. El régimen iraní sabe que el presidente de Estados Unidos probablemente habla en serio. Trump ya ordenó un ataque aéreo contra Irán en su segundo mandato. Por eso, cualquier señal de que podría repetirlo debe tomarse en serio por quienes buscan calmar la situación en Irán. ¿Con qué se queda Irán? Con muy pocas opciones y un montón de soluciones que, en el mejor de los casos, resultan ridículas. En su informe sobre las protestas en Irán, Reuters dice que la combinación de la crisis económica que azota a Irán. Trump, tras cumplir antes sus amenazas contra la nación, dejó al régimen de Khamenei sin opciones. Según un funcionario iraní no identificado, las presiones han limitado el margen de maniobra de Teherán, dejando a los líderes atrapados entre la ira pública en las calles y las crecientes demandas y amenazas de Washington. Con pocas opciones viables y altos riesgos en cada camino, Irán sigue buscando soluciones. El régimen Yemer propuso un paquete de alivio económico que se implementará el 10 de enero. Podrías pensar que este paquete daría algo relevante a los iraníes que protestan, mostrando que el régimen busca resolver los problemas económicos. No es así. Según The Telegraph, la solución del régimen de Khamenei es ofrecerle 550 o unos 740 al mes en un cupón. Esa cantidad es cerca de la mitad del salario diario promedio en Irán y apenas una curita que el régimen de Khamenei trata de poner sobre una herida que empeora. La inflación hace que el dinero valga menos. Y aunque este puede ser uno de los esfuerzos de distribución de dinero más ambiciosos que el régimen de Irán haya intentado implementar,
parece muy poco probable que sea suficiente para detener las protestas, ni siquiera temporalmente. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ha señalado que la inflación no afectará su programa y busca mostrarse comprensivo con las preocupaciones de su pueblo. Sin duda, la interacción directa con la gente, escuchar sus preocupaciones, demandas y críticas, y trabajar para persuadir a la opinión pública, juega un papel clave en la reducción de las presiones psicológicas y sociales, dijo Pezeshkian al presentar la propuesta. ¿Dice la verdad? Y si fuera así, ¿de dónde saldría el dinero y qué espera lograr a largo plazo? Son preguntas sin respuestas reales y algunas amenazas vagas. The Guardian informa que Pezeshkian presentó su plan mientras el jefe judicial iraní, Ghulam Hussein Mohseni Eji, intentaba imponer el régimen. Los alborotadores deben saber que si se hicieron concesiones en periodos anteriores, ya no habrá más concesiones ni apaciguamientos, dijo Eji, mientras acusaba tanto a Estados Unidos como a Israel de sembrar las semillas del caos. Son palabras poco sensatas considerando las amenazas de Trump y su disposición a cumplirlas. Los comentarios de Eji sugieren que el liderazgo iraní está dividido sobre qué hacer. Comentarios de un tripulante de un petrolero sobre rivalidades internas podrían acelerar la caída del régimen iraní. Por su parte, Khamenei está preparando su propia solución, salir corriendo de Dodge. Según un informe de inteligencia de una fuente anónima a The Times, ese informe dice que Khomeini planea huir de Irán con 20 familiares y asistentes. Las fuerzas de seguridad no logran reprimir las protestas. El plan supuestamente incluye el establecimiento de una ruta de salida de Teherán en caso de que sientan la necesidad de escapar. Según la fuente, Khamenei reuniría activos, propiedades y dinero en el extranjero para asegurar su salida. En cuanto a dónde planea ir Khamenei, la fuente de inteligencia afirma que solo tiene un destino en mente: Moscú, directamente a los brazos esperándolo de Vladimir Putin. Es tan probable que quiera aplastar a Khamenei en un brutal abrazo de oso como que realmente esté feliz por la aparición del líder supremo de Irán en su puerta. Y las razones de todo esto tienen que ver con lo que te contamos al principio del video. El posible colapso del régimen iraní es una muy mala noticia para Putin, porque eso significa que la influencia de Rusia en Medio Oriente, ya afectada por la salida de Bashar al-Assad en Siria, casi desaparecerá. Si Khamenei huye, The Guardian y otros medios resaltan lo grave que sería para Putin el colapso de su régimen. En junio de 2025, un análisis de Piotr Sauer para el medio de noticias lo destacó. La cooperación entre Rusia e Irán ha crecido desde la invasión de Ucrania por Putin, aunque Rusia no ha armado directamente a Irán, salvo por la venta de armas. Ha aceptado con gusto drones Shahed del país y se ha beneficiado del trabajo de instructores iraníes que ayudaron a Rusia a aprender cómo fabricar sus propias copias de los Shahed. Se ha formado una asociación estratégica, y a través de esa asociación, Putin ha estado tratando de aumentar su influencia en Medio Oriente. Rusia ha invertido miles de millones de dólares en Irán, que podrían perderse. Como dice Sauer, Rusia podría perder a un socio estratégico clave y años de capital político y económico, lo que afectaría sus ambiciones geopolíticas. Moscú es ahora el mayor inversionista extranjero en Irán, con miles de millones en proyectos de gas, energía e infraestructura, los cuales peligrarían si cae el régimen en Teherán. Los comentarios surgieron mientras Estados Unidos e Israel planeaban destruir instalaciones nucleares de Irán con bombardeos. Puedes encontrar más información sobre ese ataque, que fue llamado Operación Martillo de Medianoche, en nuestro video donde cubrimos lo que sucedió. Ese ataque debilitó al régimen de Khamenei hasta el punto en que algunos sugerían que podría colapsar como resultado. Sin embargo, eso no sucedió. La Operación Martillo de Medianoche habrá ayudado a preparar el escenario para los disturbios que ahora se ven en Irán. Hoy, la colaboradora de Forbes, Melek Kayland, afirma que los problemas estratégicos de Putin en el verano de 2025 aún persisten. La caída del régimen de Irán implica que Putin pierde un aliado clave que potencia la fuerza de Rusia en el Cáucaso y Medio Oriente. Kayland dice que la influencia rusa en Irán permite a Putin aislar geográficamente a Azerbaiyán, Armenia y Chechenia. Esto es clave para evitar que otros países ganen terreno donde Rusia tiene poder. Esta influencia es tan importante para Putin que Rusia y China, con sus propios intereses en Irán, no pueden permitir un cambio de régimen allí. Y ciertamente no pueden permitir un cambio que lleve a Irán a formar algo parecido a una democracia al estilo occidental. El problema de Putin es que puede que ya no tenga opción. Si el régimen Khmer no logra frenar las protestas, se desconoce qué ocurrirá si colapsa. Estados Unidos podría intentar influir en la dirección que tome Irán, usando su propia fuerza, junto con la proximidad de Israel,
para empujar a Irán hacia la formación de un gobierno favorable a Estados Unidos. Sea como sea que eso pase. O Estados Unidos podría observar cómo Irán cae en un caos que lo elimina como actor en la geopolítica global. Esto sería mejor para Putin, pues la no intervención occidental facilitaría su relación con futuros regímenes. Sin embargo, la complicada historia de Rusia apoyando a Khomeini podría ser suficiente para que rechacen a Putin, especialmente si al final es el poder del pueblo el que hace que Khomeini se vaya. También hay otra cosa que le preocupará a Putin mientras observa cómo se desarrollan las protestas en Irán. Es la única cosa que siempre le preocupa a Putin, el dinero. La creciente cooperación entre Rusia e Irán ha permitido que petroleras rusas ingresen a los campos petroleros iraníes. Esto se evidenció en abril de 2025, cuando Al Jazeera informó que Irán y Rusia firmaron un acuerdo de 4.000 millones para que empresas rusas desarrollen 7 campos petroleros en Irán. Estos acuerdos permiten a Putin obtener más fondos para la guerra en Ucrania de un país al que Rusia no vende mucho petróleo. Irán posee más de 208.000 millones de barriles de petróleo, según World Population Review, por lo que no requiere comprar mucho de lo que vende Putin. Por eso se estableció el acuerdo de 4.000 millones. Si Putin no pudiera venderle a Irán, podría aprovechar la precaria situación económica del país para asegurarse de que Rusia se beneficie de las vastas reservas de petróleo que tiene Irán. El dinero de estos acuerdos podría ir al fondo de guerra de Putin y financiar la recuperación de Rusia tras la guerra en Ucrania. La caída de Khomeini, suponiendo que ocurra, pone en peligro estos acuerdos. Si un gobierno antirruso reemplaza al régimen de Khomeini, difícilmente respetará contratos previos. Incluso podría motivar a petroleras occidentales a desarrollar yacimientos, promoviendo la occidentalización que Putin busca evitar en Irán. Estados Unidos probablemente se interesaría si se abren acuerdos sobre petróleo iraní, lo que podría explicar por qué Trump pide a Irán que no mate a nadie en las protestas. Estados Unidos podría buscar un papel clave en un cambio de régimen suave para acceder al petróleo, junto con la influencia en Medio Oriente y el Cáucaso que Putin ha construido durante años. El posible colapso del gobierno de Irán afecta no solo a Irán, sino también a Rusia, China, Israel, Estados Unidos y otras naciones que lo ven como herramienta de control. En Medio Oriente, como sucede, un país en crisis. Los planes de Putin para ganar influencia dependían del régimen de Khamenei. Si el líder supremo de Irán huye a Moscú, llevará la visión de Putin para Medio Oriente. El colapso del régimen iraní cerraría una semana difícil, donde Rusia también perdió influencia en Latinoamérica por la caída de otro dictador. El expresidente venezolano Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos y espera juicio fuera de su país. Eso es malo para Putin, porque perdió un apoyo crucial y podría haberse expuesto a la futura financiación de la guerra rusa. Mira nuestro video y suscríbete a The Military Show para más contenidos sobre protestas en Irán. Gracias por vernos.